financiar sus actividades políticas a costa del gobierno, deduciendo donativos. ¿Conocía esta decisión por parte del SAT? Sí, había algo, venía desde el gobierno anterior y le estábamos dando seguimiento. No conozco si fue ayer o si ya hubo una resolución en este sentido. Ahora le preguntamos al director del SAT. Okay, muchas gracias. Como mencionaba hace un momento, hoy martes, dentro de 8 días, se cumple este plazo de los aranceles, de los aranceles con Estados Unidos. Independientemente de esta decisión o del acuerdo al que se llegue entre ambos gobiernos, ¿hay planes de mediano o largo plazo para acabar con o disminuir esta dependencia con Estados Unidos? ¿Cómo nos debemos preparar los mexicanos de a pie para enfrentar esta amenaza, se cumpla o no? En esencia, el Plan México tiene que ver con ello. Muchos de los productos que consumimos vienen de países asiáticos, no solo de China, sino de países asiáticos. México tiene una balanza comercial, o sea, de lo que importamos y exportamos, que es prácticamente cero. Es decir, importamos en monto prácticamente lo mismo que exportamos. El tema es que dejamos de producir muchísimas cosas en México y las estamos importando. Entonces, desde antes incluso de los aranceles, lo planteó incluso el presidente López Obrador en una visita que tuvo a Estados Unidos con el entonces presidente Biden, de la importancia de producir en Norteamérica lo que se está importando particularmente de Asia, aunque no solo. Entonces nosotros con el Plan México planteamos esto, particularmente en sectores productivos donde México era muy fuerte y con los tratados comerciales, porque recuerden que con el periodo neoliberal se hicieron tratados comerciales con todo mundo en México. México creo que es el país que más tratados comerciales tiene. En esta idea de que no importaba si se producía en México o en otro lado del mundo, había que adquirirlo en el lugar donde se produjera más barato. ¿Y eso qué hizo? Pues desmantelar mucho de nuestro sector productivo. Entonces, por poner algunos ejemplos, industria textil. México era fuertísimo en industria textil, en grandes industrias textiles y pequeñas, desde las microempresas en el Bajío, por ejemplo, hasta grandes empresas textiles que han ido cerrando. Ahora que estuve en Durango, una empresa de hilados y tejidos, en un lugar como pocos, donde hay bastante agua en Durango, cerró y la gente se quedó sin empleo, justamente por estar importando en vez de también garantizar la producción nacional. Entonces a nosotros nos interesa, por ejemplo, que la industria textil resurja en nuestro país, porque hay la historia y el conocimiento, hay todo lo que se requiere para que renazca esta industria. Hay otras industrias, por ejemplo la de juguetes, que no tiene caso estar importando tanto cuando aquí se producía muchísimo juguete, y muchas otras, hasta muebles y otros temas, y también producción de otros sectores como semiconductores de cierto tamaño, que tenemos toda la capacidad de hacerlo y de hecho lo hacemos. Entonces el Plan México tiene que ver con eso, con fortalecer la industrialización de México. Entonces esa es una parte. Y la otra parte es México desde hace muchísimos años privilegió la integración comercial con Estados Unidos. Entonces, si llegaran a ponerse las tarifas, pues obviamente habría que hacer un redireccionamiento, si es el caso, de lo que producimos que se exporte a otros lados. Ahora, el problema que tenemos es que eso que se exporta regresa otra vez a México y se vuelve a ir otra vez a Estados Unidos y regresa otra vez a México, porque hay una integración. El otro día Marcelo Ebrard presentó aquí el caso de un pistón de un vehículo que viaja como, ¿qué dijo? Como 10 veces. Por aquí se hace una parte, en otro lado se hace otra, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso lo sabe también Estados Unidos. Entonces, recientemente el presidente Trump ha estado hablando más bien de la reciprocidad en términos de los aranceles. Si llegara a ocurrir lo de los aranceles, pues también tenemos, como decimos, plan B, plan C, plan D, plan E. Muchísimas gracias.
Gracias. Buenos días, Presidenta Maite Baena de Infobae México. Aprovechando que está aquí presente el Gabinete de Seguridad, me gustaría preguntarle sobre las muertes de menores de edad que han ocurrido en Sinaloa. En los últimos meses van por lo menos 30 menores que han perdido la vida en cuanto a los temas por la disputa que hay en el Estado. ¿Se tienen contempladas algunas acciones para mermar este número de decesos? ¿Quieres comentar? Sí, lamentablemente estas muertes que han sido ocasionadas por miembros de la delincuencia organizada, y eso es muy importante resaltarlo, y que también la sociedad de Sinaloa sepa eso. Las muertes que han sufrido estos menores de edad han sido provocadas por estos grupos delincuenciales. ¿Qué es lo que ha hecho la autoridad? Hacer reforzamientos constantes en el estado de Sinaloa, debilitar las estructuras criminales como se ha informado, para que estos hechos no ocurran. Al disminuir los homicidios en el estado de Sinaloa, pues obviamente también van a disminuir los homicidios o heridas a menores de edad. ¿Pero hay alguna estrategia en específico para proteger a este sector de la población? Sí, también, por ejemplo, la Guardia Nacional desde el inicio, desde octubre, ha tenido presencia en las escuelas de Sinaloa. ¿Se acuerda que en su momento hubo varias alertas, sí, donde cancelaban clases, etcétera, por posible violencia en las escuelas? También resaltar que no ha habido un solo incidente violento en ninguna escuela, pero la Guardia Nacional no ha quitado la vigilancia permanente de las escuelas en el estado de Sinaloa, en Culiacán principalmente. Y esta tarea continúa. La Guardia Nacional tiene presencia en las escuelas, tiene presencia también aleatoria, me refiero en cada escuela, por supuesto, tiene contacto con las escuelas y vigilancia permanente. Perfecto, gracias, secretario. Presidenta, en otros temas, no sé si ha estado al pendiente de esto, pero recientemente varios morenistas han lanzado críticas a Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, por el tema de la afiliación de Miguel Ángel Yunes. Incluso acaban de sugerir varios legisladores de Veracruz que sea el mismo expresidente el que se dirija a su hijo y le informe que no está bien lo que está haciendo. ¿Tiene algún comentario al respecto? Bueno, que yo sepa, fue el Senado, ¿no?, quien hizo la afiliación. No fue el secretario de organización Andrés Manuel López Beltrán quien realizó la afiliación. Bueno, ellos tienen que explicar, Luisa María y el Comité Ejecutivo de Morena, cómo se están realizando las afiliaciones. No me corresponde a mí porque yo pues ya no participo directamente en el partido. Pero sí hay que decir que se hizo público que la presidenta de Morena, Luisa María Alcalde, decidió llevar el tema a Honestidad y Justicia, a la Comisión de Honestidad y Justicia, para que ellos decidan si es procedente o no esta afiliación. Perfecto. Finalmente, Presidenta, el fin de semana pasado, Donald Trump habló sobre la llamada que tuvieron ustedes a inicios del mes de febrero, en donde él dice que a través de la llamada que tuvo con usted pudo aprender algo, que era cómo hacer una campaña eficiente contra las drogas. Él le reconoce de manera directa las acciones que usted ha tenido en contra del consumo de drogas, ya que incluso dice que él reconoce que México no es un país consumidor en comparación con pues, su población. ¿Cuál es la opinión que le merece? Pues primero agradecer el reconocimiento. Lo comenté aquí, lo he comentado en varios lugares. En la segunda llamada que tuvimos, hablamos de varios temas y entre otros del tema del fentanilo. También en la tercera llamada que tuvimos hablamos de ese tema. Obviamente a Estados Unidos y a cualquier presidente de Estados Unidos pues le preocupa la crisis de adicciones que están teniendo en Estados Unidos. Ha disminuido el número de muertes por sobredosis de fentanilo, pero realmente pues es un tema pues, de humanidad. O sea, ¿cómo es posible que llegaron a tenerse 100,000 muertes? El presidente Trump habla de 300,000 muertes, no sé cómo es que saca este dato, pero los datos públicos de Estados Unidos, de sus instituciones, hablan de que llegó a tenerse 100,000 muertos
consumo de fentanilo, que es pues una crisis terrible. Entonces en esa llamada hablamos del tema de seguridad, me preguntó si necesitábamos alguna ayuda. Le dije, bueno, en el marco de nuestra soberanía siempre podemos colaborar y coordinarnos para este tema. Y me preguntó, ¿ustedes tienen un problema en México? Él usa la palabra que si somos un país que toma el fentanilo, taken, dijo, y así lo dijo en la llamada. Lo recuerda él muy bien, me impresionó que recordaba perfectamente cómo fue la conversación. Y yo le dije, no tenemos un problema de consumo. Él recientemente dijo, me llamó mucho la atención que la presidenta de México hablara de consumo, porque finalmente pues es un tema de oferta y demanda de un producto, lamentablemente. Entonces me dijo, ¿y por qué no tienen ese problema? Y yo le dije, en efecto, bueno, lo primero es que las familias mexicanas tenemos valores y nos protegemos. Él en su conversación posterior dice, también las familias estadounidenses tienen valores. Desde mi punto de vista, nosotros tenemos una virtud, que es que, y lo mencionaba el presidente López Obrador, que es que los jóvenes se quedan mucho tiempo con nosotros en el hogar, muy cercanos a la familia. En Estados Unidos, normalmente a los 18, 19 años salen de sus casas, muchos porque se van a estudiar al llamado college, a las universidades, y no lo estudian en el lugar donde viven porque los aceptaron en un lugar fuera. Aquellos que tienen la posibilidad de estudiar el college. Y eso pues hace que haya separación de las familias y pueden por alguna razón caer más fácilmente en el consumo. Pero hablamos pues le dije, las familias mexicanas tenemos valores y nos protegemos mucho, y es verdad. Las familias mexicanas estamos pendientes de nuestros hijos y de los hijos del vecino, y de los hijos del primo y del hermano, y cómo están tus hijos y qué problema tienen, y déjamelos, te los cuido para que puedas hacer tal cosa, y hay mucha solidaridad familiar. Y por otro lado le dije, aquí la inició el presidente López Obrador y nosotros le hemos dado continuidad, la vamos a fortalecer. Estamos haciendo una campaña contra el consumo del fentanilo. Le dije, la campaña se llama El fentanilo mata. Y entonces de inmediato él dijo, y le dijo, se ve que había otras personas con el micrófono abierto, fulano, mengano, es muy buena idea, hay que hacer una campaña de este tipo. Y en efecto, él plantea que va a hacer una campaña en donde explique todos los daños que causa esta droga en particular y todas las drogas a la gente. Entonces, es muy bueno que, porque normalmente había esa idea de que de Estados Unidos nos van a poder enseñar muchísimas cosas, ¿no? Como si Estados Unidos fuera el modelo a seguir, y sí, Estados Unidos nos puede enseñar muchas cosas, pero perdón, México le puede enseñar muchísimas cosas a Estados Unidos, muchísimas. Por eso es una relación de reciprocidad, una relación en donde nosotros tenemos que aportar y ellos tienen que aportar, una relación de iguales. Entonces, qué bueno que el presidente Trump, y además agradecemos, haya reconocido que, pues que fue una muy buena idea la campaña que estamos haciendo contra el consumo de fentanilo. Muchas gracias, presidente. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Valeria León de CNN. Presidenta, preguntarle sobre estos sobrevuelos de drones y aviones en territorio mexicano, en la frontera de México por parte del gobierno de Estados Unidos, encabezados por la CIA. ¿Qué información les han dado a ustedes, el gobierno de Estados Unidos, sobre los datos recabados a partir de estos drones y estos sobrevuelos? Y si considera que la información, bueno, en caso que les hayan compartido información, si estos datos son realmente relevantes y de qué manera se podrían materializar en cuanto a las acciones de seguridad en México. Sí, hay que decir que no son los vuelos recientes. Se comparte mucha información e inteligencia con Estados Unidos, recíprocamente.
Ellos comparten información con México en el marco de nuestra soberanía y de los 4 ejes que siempre mencionan nuestras Fuerzas Armadas. Ellos comparten información, México comparte información, y eso permite pues que haya detenciones relevantes en uno o en otro lado de la frontera, pero la planeación y la operación pues es por cada una de las fuerzas de cada uno de los países. Entonces, por eso planteamos que hay mucha coordinación y colaboración siempre y cuando, evidentemente, haya protocolos de trabajo conjunto que no violen ni soberanías ni esquemas de trabajo conjunto que se hacen. Entonces, evidentemente, pues esa información pues, es privada y es parte del Sistema Nacional de Seguridad y lo ocupan Fuerzas Armadas o Secretaría de Seguridad a partir de información y protocolos que se establecen, no la propia Fiscalía General de la República. Y es algo que no es de octubre para acá, sino es algo que se trabaja siempre en el marco del respeto. Claro, y tienes razón, no son operaciones en realidad nuevas, pero sí se ha incrementado el número de vuelos y sobre todo de estos drones con un modelo muy específico, MQ Reaper, en la frontera con México. En ese sentido, su gobierno tiene más información sobre el incremento de estos vuelos y la zona específica en donde se están enfocando esta operación. No sé si alguno de ustedes quiera contestar. Bien, para manera de encuadramiento, a ver, ¿cómo es que realizamos nosotros las acciones en contra de la delincuencia organizada? Hay 3 fases esenciales, una es la inteligencia, otra es la planeación y otra es precisamente la ejecución de las operaciones. Por lo que se refiere a la inteligencia, pues hay todo un ciclo de la información, algo muy parecido a lo que realizan ustedes los medios, es decir, hay una búsqueda, hay recolección de información bruta hasta ese momento, hay evaluación, interpretación, de ahí salen productos de inteligencia que deberán ser difundidos para poder explotar esos productos de inteligencia. Es decir, durante todo ese proceso hay muchas fuentes de información, nacionales, inclusive internacionales, no nada más con Estados Unidos, también hay relaciones con Europol, con Interpol y también coordinaciones con otros países por lo que se refiere a capacitación y demás. Específicamente a esto de los vuelos, debemos decir que en un primer término no se ha violado la soberanía del espacio aéreo nacional. Como ustedes saben, las autorizaciones para los vuelos comerciales los realiza la FAC, la Agencia Federal de Aviación Civil, y todos los vuelos de tipo militar o de estas características los autoriza la Secretaría de la Defensa Nacional. En ese sentido, cuando se llega a requerir el apoyo de algún sobrevuelo, es por solicitud de nosotros, de las Fuerzas Armadas. Es por solicitud y nosotros autorizamos y se especifica muy claramente el área, las rutas, la información que se debe de obtener y que es transmitida de inmediato a nosotros, muchas veces, la mayoría de las veces en tiempo real. Es decir, hay mucho control sobre ello. De que si se han incrementado y demás, no es a partir del 20 de enero que estamos realizando estas operaciones, ya hace tiempo que se realizaban, pero a partir del 20 de enero, cuando cambia esta estrategia, y como ustedes también bien saben, se realiza mediante la implementación de los 4 ejes, unos de ellos, muy importante, la inteligencia, el otro la coordinación y cooperación, no nada más a nivel nacional, sino también internacional. Entonces, a partir de octubre se establecen una serie de blancos de todos los grupos delincuenciales que afectan la seguridad en el país y empezamos a llevar un seguimiento muy puntual desde entonces, mediante este ciclo de información que le acabo de decir a usted, y inclusive hablando de los últimos detenidos en Culiacán, es producto de esos trabajos de inteligencia. Ahora,
cuando estas aeronaves, cuando llegan a volar, únicamente complementan el trabajo, la información que se tiene en México, complementan los instrumentos que tenemos, un sistema de vigilancia aéreo también muy importante de similares características, y eso es lo que hacemos. Por lo que se refiere a la parte de la planeación de las operaciones, eso los hace la parte ejecutante, es decir, el Ejército, la Guardia Nacional, la Fuerza Aérea, muchas veces en coordinación con Marina, y por supuesto con la participación también muy importante que se incrementó a partir de octubre del CNI. Eso es lo que hacemos. La parte ya de la ejecución de la operación es con tropas mexicanas, exclusivamente, con Guardia Nacional, y tenemos unas fuerzas especiales que también hemos incrementado mucho su nivel de adiestramiento, de equipamiento, de armamento, de vehículos. Se integró una fuerza que se llama Fuerza Especial Conjunta, que integra los mejores elementos de fuerzas especiales, de la Brigada de Fuerzas Especiales. Es decir, estamos hablando de 6 batallones que tenemos. De ahí se seleccionaron los mejores elementos, los más capacitados, más adiestrados. De igual manera, de las Fuerzas Especiales de la Brigada de Fusileros Paracaidistas, así como la Fuerza Especial de Reacción Inmediata, que es una fuerza de la Guardia Nacional. Entonces, se han incrementado mucho los resultados de las operaciones, como es evidente, pero ha sido por todo esto que les comento. Claro. Y ahora, tal como menciona, igualmente hace 2 semanas justamente dijeron que no se estaba violando el espacio aéreo con estos sobrevuelos, sin embargo, que no podían ni descartar ni confirmar que se estuvieran realizando actividades de espionaje en territorio mexicano. A estas alturas, ya después de varios días, ¿podría confirmar o descartar que se están realizando estas actividades? No, miren, nosotros no nos podemos basar en suposiciones. Las Fuerzas Armadas Mexicanas nos basamos en lo que establece la ley. Y la ley manifiesta muy claramente que debemos de hacer todo este tipo de afirmaciones y negaciones basados en hechos, como lo acaba de decir el señor fiscal. Luego, entonces, eso es lo que... No es que yo afirme o niegue. Los hechos, no hay ningún indicio de que hayan violado el espacio aéreo nacional. Y sobre labores de espionaje, ¿tienen información, hechos contundentes que puedan confirmar o descartar que estén realizando actividades de espionaje? No hay ningún indicio al respecto. Entonces, descarta que haya actividades de espionaje. No hay ningún indicio al respecto. Ok, muchas gracias. Y una más para, Presidenta, aunado a estas operaciones y con la designación de cárteles mexicanos, 6 cárteles mexicanos como organizaciones terroristas, teme el gobierno de México que el gobierno de Estados Unidos podría llegar a tomar acciones contundentes como ataques en territorio mexicano con estas dos, estas operaciones, más la designación de los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas? A ver, ustedes deben tener el registro de un hecho que es muy claro. Hace 2 semanas, la Fiscalía de Arizona y las Fuerzas de Seguridad de Arizona lograron uno de los éxitos más señalados en materia de narcotráfico. Ustedes lo reportaron y hicieron público el trabajo que hicimos en México con toda la información que se necesitaba para que ellos pudieran lograr lo que lograron. Eso de ninguna manera es espionaje, eso no es espionaje, eso es información. La información es un deber que nos tenemos los países y hay tratados que lo señalan con mucha claridad. Una cosa es la información y otra cosa es la operación. La operación que hicieron las autoridades norteamericanas en Arizona, la hicieron ellos. Lograron el éxito gracias a lo que nosotros les dimos como información de inteligencia. A lo que se refiere el señor secretario de la Defensa es a eso. Si tenemos que recabar información, nos ayudamos y estamos conscientes de que estamos obteniendo información. No es espionaje, es información técnica indispensable. Y eso en la operación de Arizona se demostró con mucha claridad. Perfecto, muchas gracias. Y una más para la Presidenta. La semana pasada anunció que iba a mandar las importante 2 temas, ¿no? Uno, esta coordinación que hoy tenemos, particularmente con la Fiscalía General de la República y algunas fiscalías estatales,
permite que incluso operaciones que se planean, que se definen, ya viene el Ministerio Público en esas operaciones. Eso ayuda mucho, sobre todo si se llega a hacer en flagrancia. Si no, es porque ya hay una orden de aprehensión o una orden de cateo en donde también pues está trabajando de manera coordinada. Entonces, la Fiscalía es autónoma, pero eso no quiere decir que no nos coordinemos en acciones. Entonces, eso ha ayudado también mucho para poder tener estas detenciones de las que hemos hablado. Okay. Y Presidenta, la semana Ahora, pasada... sobre tu otra pregunta, sí, que es importante. Sí. Nosotros hemos planteado siempre, y ese es nuestro principio, y ese no se va a violentar nunca, y lo vamos a decir en cualquier lado, en privado y en público, con las autoridades estadounidenses, con las autoridades de cualquier país, con nuestro pueblo, aquí en la Mañanera del Pueblo, en todos lados. Nos coordinamos, colaboramos, pero no nos subordinamos. Y tampoco nosotros queremos que haya operaciones de ellos en nuestro país con sus fuerzas. Se comparte información, se comparte inteligencia, se trabaja conjuntamente. Nosotros tenemos mucho que aportarles a ellos también de información, no solamente desde allá para acá, sino de aquí para allá, porque finalmente, como lo hemos dicho, es droga que pasa de México a Estados Unidos. No sabemos también si de Estados Unidos a México droga o precursores químicos, que es parte de lo que comenté ayer, pero armas, pasan muchísimas armas de Estados Unidos a México de manera ilegal. Entonces hay mucha información de aquí que también es relevante para ellos. Entonces en ese sentido hay coordinación y colaboración, pero nunca subordinación, nunca invasión y nunca operaciones de sus fuerzas en nuestro territorio. Eso es lo que debe quedar muy claro, y por eso también la reforma a la Constitución que presentamos hace unos días. O sea, debe quedar claro que eso es lo que establece nuestra Constitución. Esa es nuestra historia, esa es nuestra soberanía, esa es nuestra independencia, pero nos coordinamos y colaboramos. Y precisamente le iba a preguntar sobre esa reforma porque usted la anunció, me parece la semana pasada, como respuesta en parte a esta designación, y también por esto que ha insistido usted muchísimo sobre proteger la soberanía en México. ¿En qué consiste exactamente esta reforma y de qué manera va a ser el proceso, de qué manera va a poder aplicarse para poder resguardar la soberanía en México? Una época en México en donde agentes de agencias de los Estados Unidos operaban en México. Hace tiempo, y ustedes lo saben. Fueron públicos muchísimos casos, lo saben. Entonces eso es lo que... Hay una ley de seguridad nacional donde se establece si una persona de una agencia de los Estados Unidos entra a México, pues hay una serie de protocolos, se tiene que dar un permiso. En el 2022 se hizo o 2020, a ver si ponen la ley de seguridad nacional, una serie de requisitos que tienen que cumplir las personas de Estados Unidos que son miembros de algunas agencias que operan en nuestro país. Entonces se reguló eso. Entonces eso lo estamos llevando a la Constitución, esa regulación. Es decir, se colabora, se trabaja, ellos deben cumplir una serie de protocolos, deben cumplir con la ley, con la Constitución de México. Y si colaboramos y nos coordinamos, nos va a ir mejor a ambos. Pero lo que no puede ser, pues es una violación ni a las leyes ni a la soberanía. Esto fue enviado por el presidente López Obrador en el 2020. Los agentes extranjeros deberán observar las siguientes disposiciones. Solo podrán desarrollar las actividades de enlace para el intercambio de información con autoridades mexicanas en términos de lo dispuesto en la acreditación que se hubiese expedido a su favor. Deben ser acreditados. No podrán ejercer las facultades reservadas a las autoridades mexicanas, ni podrán aplicar o ejecutar las leyes extranjeras en territorio nacional. Deberán abstenerse de realizar gestiones directas ante autoridades distintas de la Secretaría de Relaciones Exteriores
o de las dependencias que corresponden en términos de los respectivos convenios de cooperación internacional suscritos por el Estado mexicano en materia de seguridad y que contribuyan a preservar la seguridad nacional. Deberán poner en conocimiento de las autoridades mexicanas que corresponda, en términos de los respectivos convenios de cooperación internacional suscritos por el Estado mexicano en materia de seguridad y que contribuyan a preservar la seguridad nacional, la información de que se alleguen en el ejercicio de sus funciones. Deberán presentar ante las Secretarías de Relaciones Exteriores y de Seguridad y Protección Ciudadana un informe de carácter mensual en las materias relativas a los convenios de cooperación bilateral suscritos por el Estado mexicano en materia de seguridad y que contribuyan a preservar la seguridad nacional. En dicho informe deberán incluir las actividades y gestiones que desarrollen ante las diversas autoridades federales, de las entidades federativas y de los municipios. En todo caso, deberán mantener la confidencialidad de la información que obtengan derivada de la aplicación de los convenios de cooperación bilateral de conformidad con los términos establecidos en los mismos. Tendrán prohibido realizar o inducir a terceras personas a realizar detenciones, a realizar acciones tendientes a la privación de la libertad, a allanar la propiedad privada o cualquier otra conducta que resulte violatoria de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes nacionales aplicables. Deberán abstenerse de realizar actividades que pongan en peligro su integridad física. En consecuencia, deberán sujetarse a los criterios que determine la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Y solo podrán portar armas de fuego que en su caso les autorice la Secretaría de la Defensa Nacional. Los agentes extranjeros no tendrán ninguna inmunidad en caso de incurrir en la comisión de delitos o infracciones o por infringir las disposiciones normativas que prohíben a los extranjeros el ejercicio de funciones reservadas a las autoridades mexicanas. Ahora en la Constitución lo que dice es que si lo hacen, pues van a tener la pena que de acuerdo con el Código Penal sea la más alta.